Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde voy a explicar una receta rápida, sencilla y saludable para preparar un buen bizcocho para nuestros pájaros. Sin más, empezamos. Los bizcochos o las pastas de cría son un complemento muy interesante para completar la alimentación de nuestros canarios, periquitos, ninfas y demás aves exóticas que normalmente tenemos en casa como mascota, no solo porque tienen excelentes valores nutricionales que ayudan a cubrir sus necesidades, sino también porque resultan muy apetecibles para ellos. Pues bien, para hacer este bizcocho solo vamos a necesitar 4 ingredientes: harina de avena, plátanos, miel y huevos, de los que no solo utilizaremos sus yemas y sus claras, sino también sus cáscaras. No obstante, puedes añadir otros ingredientes extras que tengas por casa para enriquecer la receta nutricionalmente, como por ejemplo almendras molidas, coco rallado, e incluso para hacer un bizcocho más rico en vitaminas y minerales, puedes incorporar unos 10 o 15 gramos del preparado del complejo vitamínico mineral que enseña a preparar en vídeos anteriores del canal y que por si aún no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba y debajo en comentarios fijados para que le eches un vistazo. Empezaremos separando las claras de las yemas de los huevos y las cáscaras las vamos a introducir en el microondas durante unos minutos para eliminar de esta manera cualquier tipo de bacteria que pudieran contener. Mientras tenemos las cáscaras de huevos en el microondas, por un lado batimos las claras hasta que estén un poco espumosas. Puedes batirlo a mano o con una batidora eléctrica, la única diferencia es que a mano tardarás un poco más. Cuando tengamos las claras en este punto, las tapamos con un paño de cocina y las dejamos reposar a temperatura ambiente. Ahora en un cuenco o en un bol aparte, vamos a batir las yemas, a las que añadiremos una cucharada de miel y un plátano que previamente habremos triturado. Lo batimos todo durante unos minutos, hasta que las yemas obtengan estas consistencias y este color más amarillento. Una vez que las yemas están en su punto, vamos a coger las cáscaras de huevo que habíamos llevado al microondas y las vamos a triturar con la ayuda de un molinillo o de un mortero. Aquí, en función de los gustos de cada uno, la podemos triturar más o menos. En mi caso la voy a triturar del todo, porque voy a mezclar el polvo de la cáscara de huevo con la harina, aunque como digo, también puedes utilizarla en pequeños trocitos. Con la ayuda de un colador, vamos a ir añadiendo la harina de avena junto con el polvo de la cáscara de huevo. Lo mezclamos bien con cuidado de que al principio no nos salga disparada la harina, y cuando ya tengamos una masa homogénea, vamos a ir añadiendo poco a poco las claras montadas, con movimientos envolventes para que no se vaya el aire de las claras y así el bizcocho nos quede más esponjoso. Como ves, ya tenemos la masa lista para hornear. Este es el molde en el que voy a hornear el bizcocho para mis pájaros, y para evitar que se pegue a las paredes, lo voy a rociar con un poco de aceite de oliva y lo voy a esparcir bien con un pincel por todo el molde. Una vez que ya tenemos el molde listo, volcamos toda la mezcla dentro, lo movemos un poco para que la masa se acomode bien al molde y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados, con calores arriba y abajo, y lo dejamos hornear durante unos 30 minutos. Aunque como cada horno es un mundo, lo que te recomiendo es que antes de sacarlo, lo pinches con un palito de brocheta para comprobar que está hecho por dentro. Cuando el bizcocho esté listo, lo sacamos del horno y lo dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que se enfríe el molde. Pasado este tiempo, ya podemos desmoldar el bizcocho y lo dejamos enfriar por completo porque aún está caliente. Como ves, ha quedado un bizcocho súper esponjoso que le encantará a nuestros pájaros e incluso a nosotros mismos porque está realmente bueno. Este bizcocho se lo podemos ofrecer directamente a nuestros pájaros en pequeños trocitos, o si prefieres que tenga una textura y un aspecto similar a las pastas de cría que normalmente se suelen utilizar en ornitología, puedes triturarlo con una procesadora de alimentos hasta que obtengas una textura esponjosa. Además, a esta pasta casera le puedes añadir algún suplemento vitamínico en polvo que tengas, o cualquier tipo de semilla como por ejemplo negrillo o perilla blanca, lo que hace esta pasta aún más atractiva y irresistible para canarios, jilgueros, periquitos, ninfas agapornis y en definitiva, cualquier tipo de ave exótica similar que tengas como mascota. Lo ideal es ir preparando este bizcocho cada 2 o 3 días, pero si por temas de trabajo no dispones de mucho tiempo, puedes almacenarlo en un tupper en la nevera unos días, o bien congelarlo en pequeñas bolsitas e ir descongelándolo la noche antes a medida que tus pájaros lo vayan necesitando. De esta manera evitarás que el bizcocho se estropee y te asegurarás de que conserva todos sus valores nutricionales. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para conocer más recetas. Por aquí te dejo esta otra receta de pasta de cría casera y como siempre te espero en el próximo vídeo.